Buenas noches, profesor. Mi nombre es José Enrique Chavarría, del curso de Legislación Mercantil. Esta vez me corresponde responder 4 interrogantes que tienen que ver con lo que son los contratos mercantiles. Es importante destacar de que cuando vamos a hablar de contratos mercantiles, tenemos que implementar una serie de leyes o hablar acerca de una serie de leyes, porque los contratos sobre los que nos vamos a referir más adelante están estipulados por medio de cláusulas que tienen que ser respetadas, ¿verdad? Por medio de la persona que va a contratar un servicio o va a contratar un producto también, o va a comprar un producto, o va a ofrecerle ya sea un trabajo a otra persona también. Y la persona también que va a recibir ese servicio, que va a recibir ese producto, que va a también recibir el beneficio de obtener un trabajo también. Pero para poder entender los diferentes tipos de contrato mercantil, es importante tomar en cuenta de lo que es un contrato, que esa es la primera interrogante que se nos plantea. ¿Qué es un contrato? Bueno, ya sabemos todos que los eh, trabajadores debemos de tomar en cuenta de que a la hora de nosotros obtener un trabajo vamos a leer una serie de condiciones o pautas que son importantes a la hora de, por ejemplo, eh, aceptar un trabajo. ¿De dónde vienen esas cláusulas o pautas? Bueno, eso tiene que ver con todas las condiciones que nos va a proveer la empresa, o las leyes o los principios que tienen dentro de esa empresa y de que el trabajador tiene que cumplir. Entonces, básicamente, el contrato es eso, ¿verdad? El acuerdo que va a existir entre un empleado y un empleador, una empresa o un trabajador. Entonces, básicamente esa es como la información que tenemos que considerar con respecto a lo que es un contrato, siempre y cuando haya, ¿verdad? Acuerdo entre las dos partes para poder aceptar todas esas cláusulas dentro de lo que es las condiciones que se van a presentar dentro de ese mercado, perdón, de ese contrato mercantil. Eh, Básicamente, dentro del contrato tienen que respetar todas esas cláusulas o condiciones que están puestas en escrito, y firmar ambas partes si se llega al final, ¿verdad? De la entrevista o de la reunión, de que si se van a respetar entre ambas partes todas esas condiciones que se constatan dentro de lo que es el contrato. Bueno, básicamente también tenemos que en la lectura tenemos un poco más de información acerca de lo que son los contratos, los cuales dice que son convenios que se producen o transfieren derechos y las obligaciones que tienen tanto los trabajadores como las empresas a la hora de proveer un servicio, o brindar un producto o un empleo. Básicamente provienen de lo que es el género de convenios, ¿verdad? Siempre que vaya eh, acuerdo entre las partes que están involucradas dentro de ese proceso. Es un convenio, ¿verdad? Que es el acuerdo entre dos o más partes para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones, ¿verdad? Porque también podemos mencionar acá que los contratos también tienen un periodo de finiquito, ¿verdad? Tienen una condición de inicio, una condición de final. Eso depende también a la hora de hablar de contratos de trabajo, que muchas veces pueden ser de forma interina o pueden ser de forma permanente, como lo podemos encontrar en la parte del gobierno y también en la empresa privada. Pero ya la empresa privada es un poco más diferente, ¿verdad? Porque ya ahí los contratos pueden ser manejados de una forma diferente. Entonces, el contrato es el acuerdo de sujetos de derecho que manifiestan su voluntad para lo que es el nacimiento, ¿verdad? A esas condiciones o a ese contrato mercantil existente, para modificar o extinguir una relación jurídica y de naturaleza patrimonial. Siempre dentro de los contratos vamos a encontrar la parte monetaria, ¿verdad? Que también es importante, y que ambas partes estén de acuerdo con respecto a lo que se vaya a pagar. Con respecto a lo que son los tipos de contrato, tenemos 5 básicamente, que se presentan dentro de la lectura. El primero es el contrato de préstamo mercantil. Bueno, ¿qué tiene que ver o a qué se refiere ese tipo de contrato mercantil? Bueno, básicamente acá lo que hace es que uno de los contratantes obliga al otro a transferir la propiedad o una suma de dinero para que el otro esté obligado en sí, ¿verdad? Dependiendo de las cláusulas o pautas dentro del contrato que se lleve a cabo, esa persona tiene que retribuir ese dinero de la misma forma.
Si se pide un depósito de dinero, ¿verdad? Esa es la forma en cómo esa persona tiene que devolver toda esa transferencia en dinero, porque esa es básicamente como la condición de este tipo de contrato. Este tipo de contrato básicamente lo podemos ver condicionado bajo la ley de lo que es el Código de Comercio, específicamente en lo que es el artículo 495, que dice que el préstamo se reputa mercantil cuando se ha otorgado a título oneroso, ¿verdad? También dice que el código distingue tres modalidades de préstamo. En forma general se entienden dinero, préstamo de bienes no fungibles o sobre valores o efectos de comercio. Algunas de las obligaciones que tenemos con respecto a este tipo de contrato, ¿verdad? De préstamo mercantil por parte del deudor son que el dinero que se recibe, ¿verdad? O básicamente el que recibe el préstamo, perdón, tiene la obligación de devolver la suma de dinero, ¿verdad? Exacta y de la forma a como se le prestó. La cosa prestada deberá devolverse en lugar y plazo convenido. Bueno, básicamente como hablamos anteriormente de las condiciones del contrato de forma general, acá está de que si hay una fecha específica para devolver ese dinero, pues se tiene que cumplir, si no van a venir demandas legales, ¿verdad? Porque se está incumpliendo el contrato. El segundo tipo de contrato es el contrato de transporte. ¿Qué es esto? Bueno, básicamente son como servicios de transporte, ¿verdad? Porque aquí básicamente en la lectura lo que dice, una persona llama porteador o transportista mediante una retribución o precio para el traslado de lo que son cosas o personas de un lugar a otro. Eso lo podemos ver como el servicio que prestan los taxis rojos, los Uber o los mismos porteadores, ¿verdad? Pero básicamente nosotros debemos de tener mucho cuidado con respecto a este tipo de contrato, porque debemos ver que todas las condiciones que tenga este contrato sea de beneficio también para la persona que recibe el servicio, por ejemplo un seguro, ¿verdad? Elementos personales con respecto a lo que es este tipo de contrato, ¿verdad? Tenemos el porteador o el transportista, que es la persona que va a brindar el servicio o la que se le obliga a ejecutar ese tipo de transporte. El cargador o el dueño es el remitente o la persona que entrega al portador las cosas para lo que es su transporte. Y el consignatario, que es la persona a quien va dirigida las cosas u objetos de transporte. Básicamente hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Con respecto a este tipo de contrato también, porque como se los dije anteriormente, debe haber una condición bastante grande con respecto a lo que es el seguro, por ejemplo, y ya se los mencioné. Pero para que si algo pasa con la persona que recibe el servicio o el objeto que se está transportando sufre algún daño, pues que haya algún seguro que responda con respecto al servicio que se está ofreciendo. Con el tipo de contrato número 3 dice que es el depósito mercantil. Bueno, básicamente acá fue un poco confuso para mí entenderlo, pero lo que dice básicamente es que es el contrato por el cual el depositario se obliga hacia el depositante a recibir una cosa que éste le confía y guarda para restituirla cuando lo pida el depositante. Básicamente esto es como dejar una prenda, o como cuando uno va a una compraventa que deja el televisor o deja una cadena o deja una computadora, que va a estar ahí hasta que la persona pueda tener la capacidad monetaria de poder entregar el dinero que se le dio para que vuelva a recibir su producto, ¿verdad? De regreso. Con respecto a esto, algunas de las obligaciones del depositario son conservar la cosa en custodia, ¿verdad? Y restituir esa cosa en custodia. Y las obligaciones del depositante es retribuir, en este caso, la parte monetaria, ¿verdad? O el dinero prestado, e indemnizar por daños. El cuarto tipo de contrato es el contrato de seguro. Me identifico mucho con este porque es algo que está relacionado cuando uno va, por ejemplo, a Caja de Anda a pedir un préstamo, que para ellos asegurarse de que, por ejemplo, uno muere, el seguro, en este caso el INSS, responda para que la deuda sea cancelada. De igual forma, uno tiene que leer muy bien las cláusulas de ese tipo de contrato para poder para que se le otorgue ese préstamo, ¿verdad? Si uno no acepta las condiciones, pues el préstamo no se le va a dar. Entonces hay que tener mucho cuidado con respecto a esto, porque sí es una obligación para uno, ¿verdad? Porque uno tiene que poner algo a responder. Y básicamente en la lectura lo que dice que el contrato de seguros es aquel por el que el sujeto, ¿verdad? Empresa de seguros,
contrata a otro tomador de la póliza, ¿verdad? Eso es básicamente lo que va a responder con respecto al préstamo si algo sucediera con esa persona que ya no pueda ser capaz de laborar, como la muerte o algún accidente fatal, en donde la persona ya se le prive la parte de poder trabajar, ¿verdad? El asumir un riesgo para que en caso de ocurrir un hecho, ¿verdad?, futuro e incierto, como lo que son los siniestros, el tomador o un tercero reciban una indemnización, que en este caso sería la empresa prestamista. A cambio de esto se paga una suma mensual. Eso me sucedió en el Banco Popular. Yo no sabía que este tipo de seguro se pagaba. A la hora de hacer una refundición de fondos en lo que fue Caja de Andes, ya ahí fue donde yo me informé un poco más acerca de lo que es este tipo de contrato, pero me parece muy atinado porque de ahí es una condición, ¿verdad? Para que yo salga ganando, para que me den el préstamo y que la empresa también se asegure de que ese dinero va a volver a sus arcas. Y finalmente tenemos lo que son los contratos informáticos, ¿verdad? Este es nuevo para mí, no sabía que existían ese tipo de contratos. Y lo que dice básicamente es que los avances tecnológicos de los últimos años en cuanto a la digitalización, uso de satélites, expansión de fibra óptica, ampliación del ancho de banda y desarrollo de facilidades móviles constituyen aspectos claves para entender las posibilidades para la utilización de aplicaciones tecnológicas, en unión con las redes de telecomunicaciones que determinan la creación de una zona donde las personas puedan interactuar sin estar físicamente presentes, creándose un nuevo espacio para la contratación electrónica, ¿verdad?, de este ciberespacio. Eso es básicamente contratar una empresa de servicios como Cabletica, como Amnet, bueno, al antiguo Amnet, que ahora es Tigo, o el ICE Colby, ¿verdad? Básicamente es tener ese contrato para poder recibir ese tipo de tecnología en nuestros hogares, que básicamente nos ofrecen tanto cable como internet, televisión digital y otros, ¿verdad? Eso fue básicamente lo que entendí un poco con respecto a lo que es este tipo de contrato. Pero sí, es un contrato bastante válido porque uno a la hora, por ejemplo, yo que fui a la empresa Cabletica a contratar este tipo de servicio, yo tuve que firmar un contrato, que de hecho tienen muchas cláusulas, de las cuales uno omite bastante, ¿verdad? Y no las lee, nada más uno firma, porque uno básicamente confía en la empresa, en lo que haya en esas cláusulas. Pero más adelante, cuando el servicio está mal dado, ¿verdad?, uno tiende como a reclamar, pero a veces uno tiene las de perder porque uno no lee muy bien esas cláusulas. Por eso hay que tener mucho cuidado a la hora de firmar un contrato, y ya sea el tipo que sea, para que más adelante, si hay algún contratiempo, podamos tener la posibilidad de reclamar, como en este tipo de servicios. Con respecto a lo que es el interrogante número 3, que dice explicar con 3 características los contratos mercantiles encontrados en la lectura número 4. Bueno, yo encontré aquí básicamente como 4 características importantes que hay que considerar dentro de lo que son los contratos mercantiles. Número 1 es el consentimiento. Eso es básicamente como el acuerdo que se va a llegar entre la empresa y la persona que va a ser contratada, o la que va a dar el servicio, o la que va a dar un producto, ¿verdad? Que haya un acuerdo, que haya ese consentimiento para poder proseguir con lo que deban, ya sea proveer el servicio o dar el producto, ¿verdad? O emplear a alguien también. Porque en donde vamos a encontrar bastante esta información es cuando también vamos a contratar a alguien para que nos dé esos servicios. Por ejemplo, cuando contratamos a alguien para que venga a nuestro hogar a limpiar, por ejemplo. También cuando vamos a trabajar, por ejemplo, en mi caso, cuando me contrataron lo que fue la Universidad Nacional, cuando me contrataron en el Ministerio de Educación Pública, ¿verdad? En todos lados hay contratos, ¿verdad? Pero cuando son contextos formales, porque sabemos también que existen contextos informales en donde no hay como medio un contrato mercantil. El objeto, ¿verdad?, que son todas esas pautas, todas las cláusulas o las condiciones que se van a estipular dentro de lo que es el mismo contrato. La causa de lo que es el contrato, que es como la parte esencial del por qué se está dando ese contrato, y la forma es cómo se va a dar ese contrato. Muchas veces o la mayoría del tiempo vamos a encontrar que los contratos se dan de forma escrita, ¿verdad? Los contratos también pueden ser de tipo oral, pero como se los dije anteriormente, básicamente no
los contratos son de forma escrita porque tiene que haber, ¿verdad? Para que sea más legal, una firma. Y como última interrogante sería, ¿cuál fue el contrato que más le llamó la atención? Bueno, el contrato que más me llamó la atención fue esta con respecto a lo que es el contrato de seguro, ¿verdad? Que yo les ejemplifiqué anteriormente, que es cuando uno, por ejemplo, va a un banco o a alguna cooperativa y solicita un préstamo. Básicamente existe una condición que es firmar este tipo como de contrato de seguro para que la empresa se asegure, valga la redundancia, de que ese dinero se les va a devolver en caso de que la persona a la cual se le da el crédito o el préstamo le suceda algo, ¿verdad? Algún accidente que le impida trabajar de nuevo o por muerte también de esa misma persona. Entonces básicamente ese fue como el tipo de contrato que más me llamó la atención. Muchísimas gracias por la atención y buenas noches.